con lo que es la fisiología del sistema endocrino. Ya hemos conversado acerca de lo que es la conformación del eje hipotálamo hipófisis, la formación de las hormonas. Hemos hablado de algunas hormonas ya en su tipo de trabajo, como la hormona de crecimiento, la hormona antidiurética, la oxitocina, ¿no es cierto? Hemos quedado bien claro esto. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de una hormona que requiere un feedback también, como una retroacción como todas las hormonas, pero que es un poco diferente. Vamos a hablar sobre las funciones del páncreas endocrino. Hemos conversado acerca del páncreas exocrino en las semanas anteriores, cuando hemos hablado de la digestión, ¿no? De la digestión de los alimentos, y hemos encontrado que el páncreas tiene una función exocrina, es decir, secreta bicarbonato, secreta enzimas que van a ayudar a la digestión de todos los alimentos que nosotros consumimos. Estos alimentos que consumimos de polímeros se van a volver monómeros. En el caso de los carbohidratos, básicamente se van a convertir en fructosa, maltosa, ¿no? Perdón, sacarosa, en glucosa, ¿no? En exosas, ¿no? Y estas exosas, sobre todo glucosa, va a ingresar al torrente sanguíneo. Al ingresar al torrente sanguíneo, van a subir su nivel, ¿no? Van a comenzar a participar de la glucosa, como hemos visto desde que tenemos uso de memoria, la glucosa tiene que ver con lo que es la conformación de la energía dentro de las células. Y también, junto con el oxígeno, ayudan a lo que es el ciclo de Krebs. Y cuando no hay oxígeno, pero hay glucosa, comenzamos a entrar en un ciclo anaeróbico, ¿no? Y cuando no hay esto, recién entramos a utilizar los ácidos grasos, cuando no hay ni lo uno ni lo otro. Entonces, tenemos varias alternativas para formar energía. La principal es la glucosa. Pero para que se metabolice la glucosa, para que ingrese a las células, requerimos un insumo importantísimo fabricado, elaborado por el páncreas, nuestras hormonas pancreáticas. Esta es más o menos una estructura anatomofisiológica de lo que es el páncreas, ¿no? El páncreas está exocrino, básicamente, muy relacionado al hígado por la vesícula biliar, y con la vesícula biliar secretan su contenido al duodeno, ¿no? A través del conjunto de Wilson, ¿no? Del agujero Wilson, ¿no? Del esfínter y con el esfínter de Oddi, ¿no? Con el esfínter de Oddi. Y el esfínter de Oddi es el que va a proporcionar la salida de páncreas exocrino con la bilis. En cambio, el páncreas endocrino básicamente se basa en la formación de hormonas que no tienen que ver con los acinos del páncreas exocrino, sino que tienen que ver en unos islotes conformados por distintos tipos celulares. Estos islotes van a generar, en base al estímulo que tenemos, insulina y glucagón, ¿no? Y estas van a tener que ver con la estabilización de los niveles de glucosa y de proteínas y metabolismo de proteínas y aminoácidos en el organismo. También en estos islotes de Langerhans, también tenemos a veces la formación de amilina, polipéptido pancreático, somatostatina, que tiene que ver también con la formación, con el equilibrio, pero en menor medida. Bien, entonces ahora vamos a hablar entonces sobre la síntesis y metabolismo de las hormonas pancreáticas, ¿ya? Existen la insulina y el glucagón, que se forman los islotes de Langerhans, son células diferenciadas a la de los acinos. Los acinos básicamente forman las enzimas digestivas, función exocrina, y los islotes de Langerhans tienen que ver con la función endocrina, ¿no? Entonces acá tenemos un páncreas, nuevamente lo mismo, con más o menos su conformación anatómica, y tenemos las células alfa, beta, delta, por ejemplo, que se van produciendo, ¿no? Las células alfa producen glucagón, las células beta producen insulina, las células delta producen somatostatina, y otros tipos celulares producen polipéptido pancreático, que tienen menos influencia sobre el metabolismo. Aquí vemos células acinares,
que tienen sus canalículos que van a drenar sus enzimas digestivas. Y las células endocrinas, los islotes de Langerhans con células endocrinas, van a drenar su contenido, sus hormonas, las van a hacer llegar al torrente sanguíneo. Nuevamente la conformación acá, células alfa, beta, delta, ¿no? Y que dentro tienen varios capilares que permiten que estas hormonas lleguen rápidamente a la sangre, ¿no? A la sangre. Las células beta, 60%, la mayoría, secretan insulina, el glucagón, 25%, es secretada por las células alfa. Las células delta, en menor cantidad, secretan somatostatina y también hay las células PP que secretan polipéptido pancreático. Ahí y cerca existen capilares. Estos capilares nos ayudan a que se derrame en ese lugar, se pueda circular las células, las hormonas, ¿no? Insulina, glucagón, etc. Estas hormonas se forman a nivel celular como preprohormonas. Estas preprohormonas se forman como cualquier otro polipéptido, porque son polipéptidos finalmente, se van formando en el retículo endoplásmico rugoso. El retículo endoplásmico rugoso, como recordemos, tiene ribosomas. Estos ribosomas van a jalar proteínas y van formando las cadenas, según la cuestión genética. Estas preprohormonas pasan luego al aparato de Golgi. Y en el aparato de Golgi se colocan como prohormonas, que luego de ser liberadas recién de estas vesículas de almacenamiento que origina el aparato de Golgi, recién se liberan como hormonas, ¿no? Y acá vemos el tamaño, más o menos, la insulina tiene son dos cadenas realmente de 21 o 30 aminoácidos. El glucagón es una cadena nada más de 29 aminoácidos. La insulina, los dos tienen un tiempo de vida medio entre 5 a 10 minutos en el torrente sanguíneo y necesitan una proteína transportadora. Estos detalles que les estoy comentando y que vamos a ir viendo en la formación de la insulina van a hacer que las diabetes, que actualmente es un azote sobre la humanidad, veamos que tienen varios lugares donde puede alterarse alguna proteína y nos ocasionen problemas. 50% de la insulina y el glucagón se va a metabolizar cuando pase por la vena porta a través del hígado, ¿ya? Y les vuelvo a reiterar, este tiempo de vida media de 5 a 10 minutos requiere una proteína transportadora que los acompañe a sus lugares de acción. Esta es la estructura química de la insulina, esta es la estructura química también de la prohormona formada en el retículo endoplásmico rugoso, prohormona en el aparato de Golgi, ¿no es cierto? Y finalmente la hormona que sale al torrente sanguíneo a hacer su acción, dos cadenas polipeptídicas unidas por el péptido C, ¿no? ¿Cómo liberamos la insulina? ¿Quién es el que nos da insulina a nosotros? La insulina es una hormona que está generada dentro de las células beta del páncreas, ¿sí? Estas células beta tienen un receptor para poder nosotros captar los niveles de glucosa. Es decir, tenemos que saber nosotros que existe un nivel de glucosa, para, perdón, que existe un nivel de glucosa para que va a estimular estas células beta, ¿no? Entonces, esta glucosa tiene unos receptores GLUT, se llaman, receptores GLUT2, que van a captar la cantidad de glucosa. Cuando la glucosa estimula las células beta, dentro de las células beta va a haber una transformación que va a acabar en una fosforilación, ¿no? Entonces, una cadena de acontecimientos que va a acabar en una fosforilación. Como vemos ahí, la glucosa ingresa, se vuelve glucosa 6-fosfato, etc. Y va a acabar en una fosforilación. Esta fosforilación va a bloquear los canales de potasio y va a abrir canales de calcio en estas células beta. Al abrir estos canales de calcio van a ir hacia las
vesículas, como hemos visto en sinapsis, hemos visto en todo esto, y produce una unión entre la membrana de la célula y la membrana vesicular y la liberación hacia la sangre del hormona insulina. Pero ¿quién es el que ocasiona esto? La glucosa, ¿no? Trabajando sobre sus receptores. Nuevamente lo mismo, ¿no es cierto? La glucosa ingresa por su receptor GLUT2, ¿sí? Entonces acá la glucoquinasa va a convertir la glucosa 6-fosfatasa en CO2 más agua y va a activar también al ATP y lo fosforila el ATP y va a ayudar a cerrar los canales de potasio y abre los canales de calcio. Al entrar los canales de calcio, va a actuar sobre va a actuar sobre las vesículas y se va a liberar finalmente la insulina. ¿Quién estimula entonces la liberación de insulina? La glucosa. Eso es el corolario, ¿no es cierto? Y cuando la insulina sale al torrente sanguíneo, porque la glucosa está en una cantidad suficiente como para que estimule, la insulina va a tener sus efectos metabólicos, ¿no? Esta insulina está asociada con la energía. Es decir, cuando hay insulina, nosotros sabemos que va a ingresar glucosa al torrente sanguíneo, al ingresar glucosa a las células. Y al ingresar glucosa a las células, esta glucosa va a irse a las mitocondrias junto con el oxígeno y va a producir energía, ¿no es cierto? Entonces, esta energía produce efectos anabólicos, es decir, va a comenzar a producir construcción de diferentes sustancias. Es lo que hemos visto en todo lo que es el curso hasta ahorita de fisiología. La insulina tiene que ver con el metabolismo de carbohidratos, de proteínas, de grasas, etc. Entonces, la insulina también tiene efectos rápidos, como en el músculo, por ejemplo, ¿no? Lo que hemos visto nosotros, que rápidamente requieres un montón de fosfocreatina, ATP, para poder hacer tu deporte, por ejemplo, ¿no? Rápidos, efectos intermedios y efectos retardados, por ejemplo, intermedios retardados con la grasa, con las proteínas, para formar masa muscular, para formar procesos metabólicos, ¿no? Entonces, la mayor cantidad de estas acciones se lleva mediante autofosforilación de los receptores de insulina. Es decir, la insulina, ¿quién es el que dio la señal de salida para la insulina desde el páncreas? La glucosa. ¿Y para qué le dio la señal la glucosa de salida de insulina? Porque la insulina va a ir a actuar sobre otras células y su efecto va a ser hacer ingresar glucosa a esas células, ¿no? Entonces, el receptor de la insulina en la mayoría de células tiene dos unidades, alfa-beta, ¿no es cierto? Se une al receptor alfa, que va a su vez a alterar al receptor beta, y al alterar al receptor beta, va a activar una enzima que se llama la enzima tirosina sinasa, ¿no? Tirosina sinasa, que la vamos a ver también en la siguiente clase con las hormonas tiroideas, y esto produce autofosforilación de todas las unidades beta sobre los restos de tirosina, ¿sí? Y entonces fosforila otras proteínas, otras enzimas y comienza a producir su efecto intracelular, ¿no? Entonces, los efectos entonces que tiene la insulina, que activa la subunidad beta, y cuando activa la subunidad beta, entonces comienza el ingreso de glucosa a las células para hacer sus efectos, comienza también el ingreso y la síntesis de proteínas, de grasas dentro de la célula, ¿ya? Entonces tenemos ahí muchas, digamos, tiene mucha importancia la insulina con el ingreso tanto de carbohidratos, glucosa, como de proteínas y de grasas, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el efecto de los hidratos de carbono, por ejemplo, en el metabolismo? Primero en el músculo, por ejemplo. En el músculo favorece pues la captación de la glucosa, nos va a dar, activa los receptores de insulina para que pase más glucosa al interior del músculo, y esta glucosa la a proporcionarnos energía ATP, ¿no? En el hígado, la insulina más bien produce la captación y almacenamiento de la glucosa
e inhibe que se produzca glucosa en el hígado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa el hígado? El hígado es como nuestro almacenamiento. El hígado guarda reservas de energía, ¿sí? Entonces, al aumentar el flujo de la glucosa al interior de las células de la glucosa, induce la glucoquinasa que hemos visto ahorita en los receptores, induce a la glucosa 6, incrementa la fosforilación, o se induce a la glucosa 6-fosfatasa, ¿no? Y esto aumenta la producción de una sustancia que se llama glucógeno, porque esta glucosa 6-fosfatasa va a activar el glucógeno sintasa, ¿sí? Y entonces, cuando aumentamos el glucógeno, esa es la reserva del hígado de glucosa, el glucógeno. También aumenta la formación de ácidos grasos de la glucosa. Entonces, esto hace que la glucosa, entonces, a ver, nosotros vamos a disminuir la salida de la glucosa también, porque inhibimos la glucólisis, ¿no? Porque vamos a inhibir la piruvato sinasa, ¿sí? Entonces, se inhibe la glucólisis, es decir, el glucógeno se va a quedar en el hígado y no se va a producir más glucosa. Es decir, cuando tenemos buena cantidad de insulina, nosotros vamos a ver dos efectos. Uno, vamos a producir la glucógeno sintasa, vamos a producir la glucógeno, a inducir la glucógeno sintasa y se va a formar glucógeno, con la insulina se va a formar glucógeno, e inhibimos el metabolismo de la glucosa en el hígado, porque inhibimos a la glucosa 6-fosfatasa. Y al inhibirlo, entonces inhibimos la glucogenólisis. Entonces, no vamos a producir glucosa a partir del glucógeno y vamos a formar glucógeno. Eso es básicamente lo que hace el hígado. Y la insulina también inhibe la gluconeogénesis por la disminución de los aminoácidos que también pueden producir glucosa. Eso es en el tejido muscular, en el hígado. Y en el tejido adiposo, facilita la entrada de glucosa y esta va a su vez formar ácidos grasos dentro. Entonces estabiliza la grasa, la glucosa. En el cerebro, no necesitamos en el cerebro receptores de insulina. El cerebro no necesita insulina. El cerebro lo que necesita es tener glucosa. Y esta glucosa va a ingresar a sus neuronas para su trabajo. En las grasas, cuando la insulina existe, ¿sí? Entonces favorece que la glucosa y el almacenamiento de las grasas vayan hacia estas células, ¿no? Entonces aumente el transporte de la glucosa hacia adentro de las células grasas y la insulina induce a la proteína la lipoproteína lipasa, la que hace que se formen, ¿sí? La síntesis de ácidos grasos a partir de la glucosa. Y estos ácidos grasos también se forman en el hígado. Aquí hay un pequeño detalle que les quiero decir. Múltiples personas tienen ácido graso actualmente. Y dicen, pero si yo no como grasas en mi casa, yo me cuido. ¿Qué va a hacer? No tengo. Y un hígado graso te puede llevar a una cirrosis, ¿no? Hepática y un fin fatal para el paciente. ¿Y de dónde viene entonces si dice que no come grasas? Pues viene de la comida rica en carbohidratos, en glucosa, ¿no? Ahí viene la comida rica. Y entonces ahí es donde se produce este daño. ¿Ya? Entonces como hay glucólisis en la grasa para formar ácidos grasos, ¿sí? Esto glucólisis va a hacer que se esterifiquen y forman triglicéridos también. Entonces, el azúcar puede llevarte a toda esa alteración dislipidémica. Entonces, los ácidos grasos, lógicamente los ácidos grasos van a reducir, cuando tú tienes ácidos grasos, mucha cantidad, cuando se oxidan los ácidos grasos, estos van a reducir el aumento de la conversión de acetilcoenzima A en malonilcoenzima A, ¿sí? Y también porque tenemos una enzima acetilcoenzima carboxilasa que convierte la acetilcoenzima A en malonilcoenzima A.
esta reacción se reduce la oxidación de los ácidos grasos por el aumento de esta conversión, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tienes insulina y tienes glucosa, entonces los ácidos grasos no se van a oxidar, no se van a metabolizar, sino va a disminuir su oxidación, va a disminuir su conversión, nos vamos a quedar con más ácidos grasos. Ese es el corolario. Y entonces, la malonilcoenzima que inhibe la carnitina acetiltransferasa, que esta a su vez, esta carnitina acetiltransferasa es la responsable de la transferencia de ácidos grasos desde el citoplasma a las mitocondrias, del citoplasma a las mitocondrias, para producir cuerpos cetónicos. Entonces, si se inhibe este paso, estabilizamos la grasa, no va a pasar al metabolismo en las mitocondrias, entonces la grasa se va a quedar ahí. Entonces, dos cosas, se producen ácidos grasos a partir de la glucosa, ¿no? Que ingresa a las células. Y tampoco se forman cuerpos cetónicos, entonces es anticetogénica la insulina. ¿Ya? Entonces, espero que esa parte esté clara entonces en el metabolismo de las grasas. En cuanto al metabolismo de las proteínas, ¿sí? Es anabólica, pues la insulina, ¿no es cierto? Incrementa la incorporación de los aminoácidos a las células. Y también, como tiene efecto en el interior de la célula, aumenta la transcripción de aminoácidos, ¿no? La transmisión génica. Disminuye el catabolismo de las proteínas. Entonces, ¿y quién secreta la secreción de insulina? Que ya hemos visto que tiene efectos sobre el músculo, tejido graso, tejido, sobre las proteínas, tejido muscular, todo eso tiene su efecto. Y los ácidos grasos también tienen su efecto, ¿no? Entonces, la glucosa es controlada por la secreción de insulina. No, perdón, la insulina es controlada por la secreción de glucosa. Es decir, hay un feedback de la glucosa que disminuye la secreción de insulina. Cuando después de comer nosotros aumenta la glucosa en muy buena cantidad, la insulina es secretada, ¿no? Por nuestro páncreas y así bajamos la glucosa a niveles normales, porque comemos y tenemos glucosa, ¿no es cierto? Entonces, después del almuerzo, nuestra glucosa sube porque estamos alimentándonos. Entonces, la insulina tiene que generarse y la vuelve a su nivel normal. Entonces, luego, la glucosa entonces, que se forman las células beta del páncreas, aumenta la secreción de insulina y al aumentar la secreción de insulina, entonces la glucosa produce una retroacción. La glucosa es captada por las células, baja su nivel de glucosa y entonces, y automáticamente también baja el nivel de insulina. Entonces es un efecto ya estandarizado ahí. Aparte de la hiperglicemia, aparte de lo que nosotros hacemos en el desayuno cuando sube la glucosa, ¿no? Y se secreta más insulina, también los aminoácidos ayudan a la secreción de insulina. Algunas hormonas gastrointestinales, como el polipéptido inhibidor gástrico, polipéptido semejante al glucagón, etc., producen. Y otras hormonas, como el cortisol, ¿no? La hormona del crecimiento, que hemos visto que producen secreción de insulina, ¿no? ¿Por qué? Porque disminuyen la captación de glucosa en los tejidos periféricos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando disminuye la captación de glucosa en los tejidos periféricos, aumenta la secreción de insulina por feedback, nada más. ¿Por qué? Porque hay más glucosa en el torrente sanguíneo, porque estas hormonas, estas sustancias disminuyeron su captación, ¿no? Entonces, lógicamente, si va a haber más glucosa circulante por ese motivo, va a haber más secreción de insulina. Bien, entonces acá tienen para que lean este cuadro quiénes aumentan la secreción de insulina y quiénes disminuyen la secreción de insulina. Pregunta examen. Es un concepto, pero eso se lo van a aprender de memoria, pero bueno, si quiere algo que les quede. Después de la insulina, tenemos la otra hormona secretada por el páncreas, que es el glucagón,
¿no? El glucagón. El glucagón nos hace ver que a mayor actividad, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros desayunamos, ¿ustedes a qué hora han desayunado? 6 de la mañana, 7 de la mañana, están desayunando ahorita, seguro. Pero de todos modos, la mayoría de humanos comunes desayunamos a las 7 de la mañana. A esa hora subimos nuestro nivel de glucosa, ¿no? Y al subir nuestro nivel de glucosa, se comienza a secretar insulina. La insulina hace que se use la glucosa en las células, todo. De ahí nosotros, después de eso, nosotros comenzamos a entrar en ayunas, ¿no? Y entonces comenzamos a sentir que falta glucosa. Y como falta glucosa, entonces nuestras células alfa comienzan a sentir, entre comillas, decirlo así, comienzan a secretar su hormona glucagón. El glucagón va a ir hacia los, tiene sus receptores en las células hepáticas donde está almacenado glucógeno. Entonces va a actuar con sus receptores, a partir de la adenilciclasa, va a activar su AMP cíclico, actúa la proteína sinasa y a la vez comienza a fosforilar, ¿sí? Y comienza a activar una reacción de varias enzimas que va a acabar en una glucógenolisis, es decir, va a romper enlaces de glucógeno, y esto va a producirse una gluconeogénesis, es decir, va a formar glucosa a partir del glucógeno. Y entonces el glucógeno comienza a subir los niveles de glucosa, pero con una glucosa que le está formando. Y esto nos ayuda a mantener nuestro nivel de glucosa estable hasta nuestra siguiente alimentación. ¿Ya? Y cuando viene nuestra siguiente alimentación, aumenta la insulina, disminuye el glucógeno y se evita que se siga formando más glucosa. Entonces, el glucógeno, esta enzima, el glucógeno, el glucagón, perdón, que va a actuar sobre el glucógeno, va a estimular lo siguiente, glucógenolisis. Glucógenolisis quiere decir que va a romper enlaces del glucógeno y va a formar glucosa. Esta glucosa formada es gluconeogénesis, va a formar una glucosa, ¿sí? Y también impedir la glucolisis. Esta glucosa que se forma no la va a romper fácilmente ni rápidamente las enzimas. Entonces ahí tenemos entonces tenemos glucogenolisis, gluconeogénesis y la glucolisis. La glucosa 6-fosfato se eleva, ¿sí? Y ahí produce una mayor liberación de glucosa por el hígado. Entonces estimula la gluconeogénesis porque extrae, ¿no? Extrae aminoácidos del plasma y esto aumenta la gluconeogénesis, es decir, va a formar enzimas piruvato carboxilasa, fosfato deshidrogenasa, etc., que estos al final van a romper enlaces del glucógeno y van a favorecer la formación de insulina. No, la formación de glucosa, ¿no? Entonces, el glucógeno básicamente lo que va a hacer es intentar formar glucosa cuando los niveles han caído y mantenerle un nivel plasmático estable. Pero el glucagón, a diferencia de la insulina, que no es cetogénica, sí es cetogénico, porque el glucagón inhibe la acetilcoenzima carboxilasa y disminuye la producción de malonilcoenzima A, que es a su vez un inhibidor de la carnitilacetiltransferasa. Entonces, los ácidos grasos, ¿sí? Se dirigen al interior de las mitocondrias para producir cuerpos cetónicos y beta-oxidación. Entonces, sí se producen cuerpos cetónicos con el glucógeno, no con la insulina. ¿Y cómo controlamos nosotros el glucagón? Lo más común es la glucosa. Baja la glucosa, sube el glucagón para producir glucogenolisis, ¿no es cierto? Entonces, cualquier sensación de aumento del azúcar, de una hiperglicemia, disminuye la secreción de glucagón. Perdón, aumenta la secreción de glucagón. Al revés, cualquier aumento de la glucosa disminuye el glucagón, ¿no? Entonces, y así vamos viendo un equilibrio. Los aminoácidos
principalmente arginina, alanina, estimulan la secreción de glucagón, ¿no? Porque a partir de los aminoácidos, ¿sí? Se va a producir glucosa, ¿no? ¿Quiénes más estimulan el glucagón? El ayuno. Por eso le decía, si a esta hora, ya después de que los humanos hemos desayunado a las 7, nos viene hambre, nos viene sensación de vacío porque estamos llegando a niveles plasmáticos ya bajos de glucosa, entonces, aparte el ejercicio, que es un alto consumo de energía, también va a producir este glucagón. Y aquí vemos lo mismo, ¿no? En ayuno, al inicio, ambos, ¿no? La insulina alta, glucagón bajo. Pero cuando conforme pasan las horas, el glucagón va a comenzar a ganar preponderancia porque necesita deshacer glucógeno para darnos el mantenimiento estándar de nuestro nivel plasmático de glucosa. Aquí más o menos una idea de lo que pasa en el ayuno, ¿no es cierto? En el ayuno baja la glucosa, baja la glucosa en ayuno, ¿no es cierto? Entonces aumenta el nivel de glucagón para poder producir gluconeogénesis, glucogenolisis, sacando insumos ¿no es cierto? Sacando insumos del organismo con eso podemos equilibrar y mantener un nivel de glucosa permanentemente estable. Cuando comes, aumentan los niveles de glucosa, inmediatamente tienes que tomar insulina, ¿no? Vas tomando insulina y esta insulina, o va formándose, perdón, insulina, y esta insulina va a ser ingresando va a hacer que ingrese la glucosa a las células, ¿no? Y entonces el nivel de glucosa comienza a bajar. Es más o menos el mecanismo de regulación entonces que ustedes deben conocer, tanto del ayuno como del postprandial. Y la somatostatina, que es una enzima que se sintetiza en el páncreas, también se sintetiza en el tubo digestivo, en otra parte del tubo digestivo, y en el hipotálamo también la somatostatina, ¿no? Esta hormona tiene que ver con la captación de glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, pero en menor preponderancia, la somatostatina. Es la segunda línea. Y más o menos acá, para que veamos un ejemplo, cuando aumenta la glucosa, aumenta el flujo sanguíneo de los aminoácidos, ¿sí? Las células delta van generando somatostatina para regular. Y esta somatostatina también regula con las células PP con el polipéptido pancreático. Y estas, a las células beta les hacen generar insulina y a las células alfa les hacen generar glucagón. Y entonces esto permanece en un equilibrio constante. Finalmente, para terminar la clase, vamos a hablar poco sobre la diabetes. La diabetes mellitus son los índices altos ahora actualmente de diabetes. Actualmente la ADA es la Asociación de Diabéticos Americanos. Entonces, nos dice que los nuevos conceptos es que de 120 hacia arriba es diabético y 120 hacia abajo es no diabético, ¿no es cierto? Ya no hay en riesgo, nada de eso. Y tenemos dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, en la cual el paciente nace con este efecto de islotes de Langerhans, alguna enzima, tiene alguna enzima en déficit, entonces esta diabetes mellitus hace que siempre te falte glucosa. Lo que pasa entonces, cuando te falta glucosa en las células, porque tienes un montón en el organismo, entonces es como que tu cuerpo no comiera nada, pues, ¿no? Entonces, y este nivel alto de azúcar en la sangre hace que de las células aledañas salgan agua para tratar de diluirlo, principio osmótico. Y entonces, el diabético tipo 1 es una persona joven, se presenta joven porque es genético, flaquito porque no se alimenta, aparentemente no se alimenta, tiene mucha sed, polidipsia. ¿Por qué? Porque la concentración alta de glucosa llega al cerebro, llega al bulbo y entonces dice, tengo sed porque estoy muy concentrado, ¿no? Tiene mucho hambre porque aparentemente no ha comido porque no ha ingresado sus alimentos a hacer energía, ¿ves? Y entonces dice poliuria, polifagia, polidipsia. Poliuria orina un montón porque se mete todo el líquido
al torrente sanguíneo y se filtra, ¿no es cierto? Poliuria, polidipsia, porque tiene mucha sed por la concentración, ¿no? Y polifagia porque tiene mucho hambre porque no llega a los alimentos. ¿Ya? Entonces la tipo 1 en jóvenes. Tipo 2 es una tipo 2 es en adultos de más resistencia, más tiempo de evolución. No es tan mortal como la tipo 1 porque no entra tan rápido en cuerpos en cetoacidosis. La tipo 2 generalmente se presenta porque con los años vamos siendo resistencia a los receptores, ¿no? Resistencia a los receptores. Entonces, la diabetes 1, ya la hemos conversado bien, podría producirse hasta pérdida de vida, todo eso, ¿no? Entonces, la hiperglicemia, nosotros cuando hablamos de hiperglicemia por la glucosa, lo que nosotros aumentamos es incluso el problema es de que no tenemos insulina. ¿Y por qué no tenemos insulina? Porque nuestros islotes de Langerhans, dos cosas. En la tipo 1, porque los islotes de Langerhans no producen, no tienen células beta a veces, no producen insulina, ¿ya? Y dos, en la diabetes tipo 2, los que somos gorditos, no hacemos mucho ejercicio, todo, entonces hacemos resistencia adquirida a la insulina. Y esta resistencia adquirida a la insulina hace que no pase la glucosa hacia el resto de células, ¿no? Entonces, en el hígado comienza a usar la glucosa, comienza a producir gluconeogénesis, ¿no es cierto? No produce mucho glucógeno. El glucógeno que produce lo rompes y va produciendo más azúcares. Las proteínas comienzan a disminuir su formación de proteínas, ¿no es cierto? Hay más catabolismo en la diabetes. Algunos resultados de la diabetes pues, son glucosuria, hiperosmolaridad, tienes hambre, tienes acidosis, pues, hipercolesterolemia, enfermedad vascular, etc. Acá un cuadro más o menos para que ustedes lo lean y se den cuenta de cuándo cuando usamos menos glucosa y la usamos porque no podemos hacerle entrar a las células. Entonces, si tengas glucosa en la sangre, tus células están sin alimento. ¿Ya? Entonces, acá tenemos una serie de casos. Cuando no usan la glucosa, hay un aumento de hiperglicemia, ¿no? Y esta hiperglicemia, como no puedes ingresar a las células, entonces la hiperglicemia está en el torrente sanguíneo, en el plasma, y esto produce diuresis. Y esta diuresis va a barrerse con sodio, potasio, ¿no? Todo el calcio, todas las células. Y esta es una deshidratación, porque orinas mucho, ¿sí? Y puedes hacer hipotensiones. También disminuyes el efecto de la utilización de cetonas, no hay hipercetonemia, y puedes entrar en acidosis metabólica por los cuerpos cetónicos. Entonces, la diabetes tipo 2, como les dije, ya hemos conversado de la tipo 2, se presenta generalmente en adultos mayores, en personas mayores más de 40 años. La diabetes tipo 1 se presenta en menores, no en jóvenes, a veces en niños. Entonces, ¿cuál es lo principal para la diabetes? Primero, la restricción calórica, después que hagan ejercicio, ¿no? No al revés. ¿Ya? La restricción calórica y que hagan ejercicio, entonces nos va a representar que el paciente vaya comenzando a bajar de peso. Y a veces cuando baja de peso, el tipo 2 comienza a hacer menos resistencia a la insulina y comienza a llevar su vida normal. Estas son las diferencias entre... Esta es la diferencia entre tipo 1 y tipo 2. Ya ves, tipo 1 y tipo 2. Bien, jóvenes, preguntas acerca de diabetes, de insulina.